Capítulo 2. De peregrino a revolucionario. El mochilero despreocupado. Al llegar la edad universitaria, 1947, el joven Ernesto pasó fugazmente por la Facultad de Ingeniería, pero a la postre se decidió a estudiar medicina, carrera que jamás lo había inquietado, pero todo indica que su asma y la confianza en sí mismo lo habían hecho fantasear en que si él estudiaba en profundidad dicha ciencia y patología, quizás podría autocurarse de tan molesta enfermedad. Hipótesis nada descabellada teniendo en cuenta que luego, él mismo se habría especializado en alergias. Cursó entonces en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, teniendo Ernesto que mudar de Altagracia a la capital de la Argentina y empezar una nueva vida, en la cual además para costear sus estudios incurrió en la tediosa novedad de tener que trabajar, hábito del que Ernesto Guevara hasta entonces no era muy afecto. La desagradable experiencia duró muy poco, en verdad él rara vez tuvo un empleo de paga estable, hasta que prestó sus servicios al régimen cubano. Y gracias a su amistad con el intendente de Buenos Aires, su padre le consiguió un trabajo. Ernesto Guevara Lynch no dudó en hacer lo que él y su familia condenaron tan enérgicamente en los demás: recurrir a la influencia política para obtener puesto en la nómina del odiado gobierno, presidido por Juan Perón. Y el incorruptible hijo no dudó en aceptar el empleo así obtenido, a pesar de admitir sin tapujos que era una sinecura, detalló punzantemente el biógrafo británico Daniel James. Pero fue durante las vacaciones de verano de 1952 en donde el lozano Ernesto Guevara llevó adelante la que fue, hasta ese momento, su más ambiciosa aventura turística. Partiendo de la ciudad balnearia de Miramar con su amigo Alberto Granado, apodado Maíel, apócope de mi Alberto, estudiante de medicina y farmacología, se dispusieron a recorrer parte de Latinoamérica en una precaria motocicleta. Dicha correría, décadas después, fue llevada al cine en un grotesco filme de tinte apologético y sentimental. Al llegar a Chile, la comida y las provisiones se habían terminado. Guevara, a quien por entonces sus amigos apodaban el Pelao, a la sazón, lucía un corte de pelo al ras, se ufanaría desde entonces en su diario personal de vivir y comer a costa de los demás, hábito que siempre lo caracterizó, autodefiniendo al errático dúo como mangueros motorizados, hasta que se rompió definitivamente la precaria moto y ambos se quedaron pie. Hasta cierto punto éramos los caballeros del camino. Pertenecíamos a la rancia aristocracia vagueril, pero tras el infortunio, se vieron obligados a viajar a dedo por Valparaíso. Ya no éramos más que dos lingeras, escribió el ambulante Guevara. En el país trasandino los viajeros tomaron un baño con jabón en las aguas tibias del lago Esmeralda, hasta el Pelao se bañó, anotó con asombro Granado en su respectivo diario personal. Durante este viaje aparece en escena un escrito de Guevara que pone de manifiesto nuevamente una suerte de violencia latente y ausencia de paz en su espíritu: teñiré en sangre mi arma y, loco de furia, degollaré a cuanto vencido caiga entre mis manos. Ya siento mis narices dilatadas saboreando el acre olor de pólvora y de sangre, de muerte enemiga. ¿A qué enemigo le dedicaba semejante párrafo si él no era más que un improvisado cultor del turismo informal cuya única pelea era contra su asma? ¿Acaso Ernesto tuvo posteriormente que fabricar tales rivales para poder tener con quien teñir de sangre su arma y así descomprimir catárticamente su tormento interior? Pero lo cierto es que mientras el dúo peregrinaba a la deriva por América Latina, Guevara no manifestó la menor inquietud o preocupación por asuntos políticos. Más aún, ratificando su condición de excursionista errático, le escribe a su padre desde Venezuela lo siguiente: verdaderamente tengo espíritu de trotamundos y no sería nada raro que después de este viaje me dé una vuelta por la India y otra por Europa. Y durante este deambular turístico, lejos de esa consternación por la situación de vida de los pueblos precolombinos o por las minorías postergadas que pretenden endilgarle sus amables apologistas, el propio Guevara calificó a los indios como una masa informe de seres adormecidos, embrutecida con la coca y el alcohol, y durante su estada en Venezuela anotará: los negros, los mismos magníficos ejemplares de la raza africana que han mantenido su pureza gracias al poco apego que le tienen al baño,
han visto invadidos sus reales por un nuevo ejemplar de esclavo, el portugués. Y las dos viejas razas han iniciado una dura vida en común poblada de rencillas y pequeñeces de toda índole. El desprecio y la pobreza los une en la lucha cotidiana, pero el diferente modo de encarar la vida los separa completamente. El negro indolente y soñador, se gasta sus pesitos en cualquier frivolidad o en pegar unos palos, emborracharse. El europeo tiene una tradición de trabajo y de ahorro que lo persigue hasta este rincón de América y lo impulsa a progresar, aún independientemente de sus propias aspiraciones individuales. Y es en ese mismo viaje y en ese mismo diario, durante la estancia en el Perú, cuando Guevara refiere su opinión respecto a la homosexualidad. Por la noche hubo una fiesta familiar que trajo como consecuencia una seria pelea con el señor Lezama Beltrán, espíritu aniñado e introvertido que probablemente era un invertido. El pobre hombre estaba borracho y desesperado porque no lo invitaban a la fiesta, de modo que empezó a insultar y a vociferar hasta que le hincharon un ojo y le dieron una paliza. El episodio nos dolía porque el pobre hombre, a pesar de ser un pervertido sexual y un latero de primera, se portó bien con nosotros y nos regaló 10 soles a cada uno, situación que más adelante dio pie para referir su opinión respecto a los judíos. El primer golpeado fue el alcalde, un tal Cohen, de quien nos habían dicho que era judío pero buen tipo. Que era judío no cabía duda, lo problemático es que fuera buen tipo. Si bien Guevara no era escritor y tan solo tomaba apuntes aficionados de naturaleza autorreferencial, sin duda sus notas denotan agudeza y elegante ironía casi permanente. Sostiene Sebrelli que los aventureros suelen ser escritores que utilizan sus vivencias como materia prima de sus obras, Lord Byron y la Revolución Italiana o la Emancipación de Grecia, Thomas Edward Lawrence y la Guerra de los Árabes, André Malraux y la Guerra Civil Española o la Segunda Guerra Mundial. Elche puede agregarse a esta nómina. Aunque no tuvo tiempo para ser un escritor cabal, fue un ávido lector, ocasionalmente escribía poemas y cuentos y, sin descanso, un diario personal desde sus primeros viajes juveniles hasta sus dramáticas aventuras africana y boliviana. Resulta evidente que Guevara sentía la necesidad de anotar en detalle lo que vivía, o lo que es más probable, de vivir aquello que merecía ser escrito. En resumidas cuentas, el extenso trajín parte desde la balnearia ciudad de Miramar en la provincia de Buenos Aires y va de Chile hasta Perú, recorriendo sus principales ciudades, prosiguiendo luego por Brasil, Venezuela e incluso las peripecias del viaje hicieron que Guevara pasara casi 20 días en Miami. La aventura finalizó en agosto de 1952, cuando regresó a la Argentina con el propósito de culminar sus avanzados estudios de medicina. Ernesto regresará solo, puesto que Granado quedará trabajando en un leprosario en Perú, y Guevara retornará a la Argentina con la promesa de recibirse de médico cuanto antes y volver al leprosario para acoplarse a trabajar con su amigo. El retorno de Ernesto a la Argentina se dio en el marco de un enrarecido clima político, con motivo del luto obligatorio impuesto por la dictadura de Juan Domingo Perón para glorificar en inacabables homenajes gubernamentales a su mujer, Eva Duarte, que acababa de morir a los 33 años de edad, el 26 de julio de 1952. Resulta notable que un sujeto presumiblemente apasionado por la lucha política, que es la imagen que se vende popularmente de Guevara, en uno de los momentos más tensos de la trajinada vida política argentina, cuando el peronismo y el antiperonismo dividían con odio a la sociedad, no tomara la menor participación, aún desenvolviéndose en uno de los ambientes de mayor resistencia a la dictadura de Perón, tal como lo era la universidad. Jamás haría una pintada, repartiría un panfleto ni tendría la menor militancia. Y no escribiría un solo renglón al respecto. Cuando empecé a estudiar medicina la mayoría de los conceptos que tengo como revolucionario estaban ausentes en el almacén de mis ideas, reconoció años después. En efecto, a la sazón sus inclinaciones eran el aventurerismo, la pereza o el desinterés por los asuntos políticos. Rasgos por demás extraños en alguien que luego tendría protagonismo político a escala mundial. El biógrafo mexicano Jorge Castañeda rescata que en las decenas de cartas escritas a sus padres a partir de su primer viaje al extranjero,
Descuella la omisión radical de comentarios o apreciaciones de cualquier signo frente a la coyuntura política del momento. Su novia de la época, la mencionada Chichina, recuerda, por lo menos a mí no me comentaba nada de política. Su hermana, Ana María Guevara de la Serna, respecto a la postura ante el peronismo, confirma que Ernesto no tomó partido a favor ni en contra. Se mantiene como al margen. Su amigo José María Roque recuerda que a todos no gustaba discutir de política, pero nunca vi a Guevara asumir un compromiso, en ningún sentido. Y como si faltaran registros respecto del desinterés de Ernesto en estos menesteres, vale exponer su propia confesión: no tuve preocupaciones sociales en mi adolescencia, ni participé en las luchas políticas o estudiantiles en Argentina. En esos tiempos, el despolitizado Guevara era por sobre todo un alborotador cuyo mayor propósito en las discusiones políticas era sembrar discordia, y así lo caracteriza hasta su biógrafo y devoto John Lee Anderson. Cuando Ernesto expresaba una posición política, generalmente era una provocación destinada a escandalizar a sus padres o amigos. A Ernesto no se lo reconoció como antiperonista, muchos menos como peronista, y si se pretendía encontrarle vínculos con las ideas de izquierda, más allá de esas vagas influencias sentimentales que encontramos en su niñez, tampoco se le hallará la menor inquietud concreta en la etapa universitaria. Su amiga Tita Infante, integrante de la Juventud Comunista, trató de interesarlo en la militancia y no tuvo ningún éxito. Vale decir que el Guevara estudiantil no participó de ninguna agitación y jamás se acercó al centro de estudiantes, manteniéndose ausente de las discusiones en boga, permaneció ajeno a los debates en torno al marxismo. No se enteró del surgimiento de una nueva izquierda no estalinista, ni tampoco se interesó en los pensadores posmarxistas de moda en la época como Lukács, Gramsci, Sartre, Merleau-Ponty o los referentes emblemáticos de la escuela de Frankfurt como Adorno, Horkheimer o Marcuse. Recién en la lista de las últimas lecturas de su vida aparecieron algunos pocos de estos nuevos autores, pero siempre descubriéndolos de modo tardío, apurado, fragmentario y a destiempo. La incipiente politización. Supuestamente, en abril de 1953, Ernesto se recibió de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Decimos supuestamente porque no son pocos quienes alegan que Guevara jamás se diplomó o que al menos nunca hizo la residencia de medicina en Buenos Aires, requisito indispensable para su ejercicio. Tal el caso del biógrafo cubano Enrique Ross, quien para documentar esta polémica en su libro, solicitó mediante insistentes cartas documento copia del título a la Universidad de Buenos Aires sin ningún éxito en la respuesta. En sentido contrario, el más ferviente devoto de Guevara, el biógrafo mexicano Paco Ignacio Taibo II, suerte de presidente del Guevara Fans Club, menciona en su idolátrica geografía la fecha, hora, legajo, folio, diploma y todos los detalles de la expedición del título presunto, pero sin exhibir ni mostrar ningún dato que acredite tal cosa y sin siquiera mencionar fuente alguna. No intervendremos en esta discusión. Pero lo cierto es que con o sin título, el aparente médico recién recibido, lejos de entusiasmarse con su flamante profesión, resuelve lanzarse otra vez a las correrías turísticas por América Latina, aunque con la excusa inicial de ir a trabajar al leprosario en Perú, ya visitado en su viaje anterior, en donde se había instalado y se encontraba trabajando su amigo Granado. Previamente, Guevara tuvo que resolver un dilema que lo tenía a maltraer. Por aquellos tiempos, él se hallaba tironeado entre su noviazgo con Chichina y su afición por las excursiones. La especulación no se podía dilatar mucho más y Ernesto tenía que tomar una determinación. El espíritu de aventura pudo más que cualquier otra cosa y meses antes de partir le definió tajantemente su posición a su prometida mediante la siguiente epístola: sé lo que te quiero y cuánto te quiero, pero no puedo sacrificar mi libertad interior por vos, es sacrificarme a mí, y yo soy lo más importante que hay en el mundo, ya te lo he dicho. Más allá de su decisión personal, hay un rasgo en la nota que contradice totalmente ese espíritu altruista y abnegado que le pretenden atribuir sus apologistas.
Al espetar un concepto más propio de los mantras superficiales de autoayuda del tipo de los sobrantes en las novelas playeras de Ayn Rand o de Paak Chopra que del colectivismo socialista, yo soy lo más importante que hay en el mundo. Ya plenamente liberado de sus estudios en la facultad y de su relación afectiva, Ernesto partiría en tren hacia Bolivia, con apenas $700 y desde la estación de retiro de la ciudad de Buenos Aires, esta vez con un nuevo compañero de viaje, Calique Ferrer. El nombre del ladero ha cambiado, ahora Alberto Granado se llama Calique, pero el viaje es el mismo. Dos voluntades dispersas extendiéndose por América sin saber precisamente qué buscan ni cuál es el norte. Con estas palabras Ernesto Guevara de la Serna inauguraba su diario en su segundo viaje por América Latina. Una nota de color en esta partida resultó el hecho de que los familiares de sendos viajeros fueran a despedirlos con sus habituales vestimentas elegantes, y allí en la estación se vivió un evidente contraste social en un ambiente sumamente humilde de otra gente que iba a despedir al resto de los viajeros del vagón, conformado mayormente por aborígenes bolivianos, y así lo anotó Guevara en su diario señalando la mirada extraña de gente de segunda que veía una profusión de ropa buena, de tapados de piel, etc., para despedir a dos snobs de apariencia extraña y cargados de bultos. Ocurrió que los pasajes sacados por Ernesto y su amigo Calique eran los más baratos del tren, y Guevara no pudo ocultar su malestar al tener que compartir el vagón con gente de tan precario tenor. En este tipo de trenes hay una tercera clase destinada a los indios de la región, el vagón de que se valen es uno simple de transportar ganado de la Argentina, solo que es mucho más agradable el olor a excremento de vaca que el de su similar humano, y el concepto, un tanto animal, que del pudor y la higiene tienen los indígenas hace que éstos hagan sus necesidades, sin consideración de sexos o edades, al lado del camino, se limpien con las polleras las mujeres y con nada los hombres y sigan como si tal cosa. Las combinaciones de las indias con criaturitas son verdaderos almacenes de sustancia excrementicia, producto de la limpieza que sobre el chico ejercen cada vez que éste mueve el vientre y en otro pasaje referido a los indígenas también se lamentó de que esa grey hedionda y piojosa lanzara un tufo potente pero calentito. Menos cruel fue su compañero Calique, quien en su diario minimizó el espanto que estaban padeciendo al compensar, íbamos en asientos de segunda pero en compañía de gente más divertida. Lo cierto es que el nado doctor Ernesto Guevara de la Serna, de 25 años, especialista en piel, presumía dirigirse a Bolivia para desde allí proseguir a Perú, pero, en el fondo, sabía que no tenía destino previsible ni rumbo fijo. Efectivamente, por un motivo u otro, Guevara no se afianzó en Lima y de allí viajó a Ecuador prosiguiendo por Caracas, Panamá y Costa Rica. Las peripecias de los viajes, la falta de metodología, las contingencias, el afán bohemio y la naturaleza trashumante lo llevarán al viajero a desembocar sin un centavo en Managua. Su padre, enterado de la indigencia de su hijo y de que había vendido su único traje para subsistir, le envió una misiva ofreciéndole dinero. Pero Ernesto, ya médico y al borde de la adultez, esta vez se resistió a vivir a costa de sus padres y contestó, supongo que a esta altura te darás cuenta de que no te voy a pedir plata aunque me esté muriendo, y si no llega una carta mía en el momento esperado tendrás que ser paciente y esperar, a veces ni siquiera tengo para estampillas, pero siempre me las arreglo perfectamente para sobrevivir. De ahora en adelante no voy a contestar un telegrama como ese. Pero Ernesto padre insistió y mandó a confeccionar un elegante conjunto de traje, saco y corbata y se lo envió. La respuesta de su hijo será implacable, que poco valor tiene la ropa argentina, me dieron solo $100 por lo que me enviaste. Por entonces las necesidades no estuvieron ausentes y no faltaron los días en que el dúo no tenía un centavo y no fueron pocas las dificultades para comer, cuando no tenía asma. Era capaz de engullir cualquier cantidad de comida y entonces se convertía en un troglodita. Ernesto era como los camellos, llevaba puesta la reserva, recuerda Calique. Tras vagabundear insolventemente por Centroamérica y vincularse con otros contingentes de aventureros que pululaban a la deriva, finalmente el 24 de diciembre de 1953 Ernesto es incentivado a viajar a Guatemala,
país al que viaja de prestado gracias a unos pasajes que le consiguieron en un carguero de la United Fruit, embarcación que fue parando en diferentes puertos, 96, y en donde a pesar del mar picado, no la pasó tan mal durante el viaje, casi todos los pasajeros comenzaron a vomitar. Yo me mantuve afuera, con una negrita, Socorro, que yo había levantado, más puta que una gallina y solo tenía 16 años. Y si bien la geografía oficial intenta sugerir que Guevara se fue hasta Guatemala atraído por el aura de una revolución social en ciernes que estaría gestando el presidente izquierdista Jacobo Arbenz en dicho país, la verdad es que viajó allí por aburrimiento y porque no tenía otra cosa que hacer, planes deshechos y rehechos, angustias económicas anotó en su diario y agregó, todo esto es el resultado de una broma hecha al pasar por García, muchachos. ¿Por qué no se van con nosotros a Guatemala? La idea estaba latente, faltaba ese empujoncito para que yo me decidiera. Fue ese país cuando Ernesto se encontró con su amigo Ricardo Rojo, quien a su vez le presentó a Hilda Gadea, una peruana activista del ala ultraizquierdista del APRA. Hilda tenía muchos contactos con agentes marxistas de Latinoamérica y estaba allí en Guatemala apoyando al citado régimen filocomunista del coronel Arbenz, bravamente enemistado con sus opositores en medio de una guerra civil. La primera impresión que la joven agitadora tuvo del dúo argentino fue la siguiente, eran como de 25 a 26 años, delgados y altos. Entre 1,76 y 1,78 para la estatura común en nuestros países. Guevara muy blanco y pálido, de cabellos castaños, ojos grandes expresivos, nariz corta, de facciones regulares, en conjunto muy bien parecido, punto. Noté que tenía la mirada inteligente y observadora y sus comentarios eran muy agudos, punto. Me dio la sensación de ser un poco suficiente y vanidoso, punto. Como muchos latinoamericanos, yo tenía desconfianza de los argentinos. La muchacha no tardará en insinuársele a Ernesto. Este acusa recibo y con nula caballerosidad escribió, Hilda Gadea me declaró su amor en forma epistolar y en forma práctica. Yo estaba con bastante asma, si no tal vez la hubiese cogido. Le advertí que todo lo que podía ofrecerle era un contacto casual, nada definitivo. Pareció muy avergonzada. La cartita que me dejó al irse es muy buena, lástima que sea tan fea. Tiene 27 años. Sin embargo, Ernesto, carente de afecto, sin plata, con frecuentes ataques de asma, encuentra como único refugio a Hilda, quien siempre solucionaba sus problemas crematísticos y lo aliviaba genitalmente. Luego, el radicalismo ideológico de Hilda irá influyendo y forjando en él una peligrosa y acelerada politización hacia el marxismo. Como fuera dicho páginas atrás, desde pequeño Guevara tuvo influencias familiares o de amistades de cuño izquierdista, pero en verdad, en sus años de juventud y facultad, la política le era indiferente y su adhesión e inclinación a las posiciones marxistas le llegarán apresuradamente de grande y es tras conocer a esta muchacha, cuando comenzará a definir su ideología de una manera más seria y detectable. Ocurrió que en Guatemala Ernesto fue vinculado por medio de Hilda con agentes de izquierda y todo indica que además él se sentía cómodo en ese lugar, el único país que vale la pena de Centroamérica es este, aunque su capital no es más grande que Bahía Blanca y tan dormida como ella, anotó en carta a su madre, diciembre de 1953, a lo que se sumó el hecho de que a pesar de la vida muy ahorrativa que llevaba, Guevara le buscaba la vuelta para una supervivencia aceptable, $1 diario por dar clases de inglés, castellano, digo, a un gringo, y $30 al mes por ayudar en un libro de geografía que está haciendo un economista aquí. Ayudar quiere decir escribir a máquina y pasar datos. Total 50, si se considera que la pensión vale 45, que no voy al cine y que no necesito remedios, es un sueldazo, escribió en febrero de 1954, aunque con ese sueldazo acabará huyendo de la pensión en la que se alojaba tras varios meses de atraso en el alquiler. A pesar de la austeridad en la que vivía y de la tensa situación política imperante,
Nada lo detuvo a Ernesto para recorrer en sus ratos libres zonas y países aledaños tales como El Salvador o Puerto Rico y visitar ruinas arqueológicas en donde resultaba evidente que su afán de turista en tránsito se encontraba más vivo que nunca. América será el teatro de mis aventuras, le escribió a su madre, y es en esa misma carta en la que menciona por vez primera su relación con Gilda Gadea. Tiene un corazón de platino, su ayuda se siente en todos los actos de mi vida diaria, empezando por la pensión, se sinceró. Es en ese escenario de una convulsionada Guatemala donde Guevara fuera testigo azaroso de la guerra civil que allí se estaba viviendo, en la cual intervino Estados Unidos, pues Arbenz acababa de robarle al país del norte, a través del eufemismo de la expropiación, 84.000 hectáreas, tasadas en $15 millones, de la compañía norteamericana United Fruit. Y para defenderse de sus opositores, el polémico presidente le había comprado además armamentos a Europa Oriental, los cuales fueron utilizados sin reparos. Solamente en el último mes del régimen de Arbenz fueron más de 1000 los asesinados por la chaica comunista policial. Pero el 18 de junio de 1954, Ernesto acababa de cumplir 27 años, el general Castillo Armas, al frente del Ejército de Liberación Nacional y en medio de un bombardeo aéreo, entró a Guatemala con el propósito deliberado de derrocar a Arbenz. Guevara lo presenció todo y lejos de acongojarse por la reacción imperialista, describió festivamente lo atestiguado en carta a su madre: me divertí como un mono durante esos días. Esa sensación mágica de invulnerabilidad me hacía relamer de gusto cuando veía a la gente correr como loca apenas venían los aviones. Aquí todo estuvo muy divertido, con tiros, bombardeos, discursos y otros matices. En medio de las muertes, las bombas, los mutilados, niños masacrados y toda la infelicidad inherente a la guerra, Guevara se sentía el hombre más feliz y jocoso. Estos extraños placeres y divertimentos confesados por el protagonista de este libro nos permiten catalogarlo como un sujeto que, en la hipótesis de mínima, rayaría en la anormalidad. Pero más allá de los aspectos divertidos del bombardeo, sí es cierto que Guevara estaba decididamente del lado gubernamental y definió a Arbenz como un tipo con agallas. Además, es en ese contexto en donde comienza a reconocer abiertamente su desconfianza para con la libertad de prensa. En Guatemala hay cada diario. Que si yo fuera Arbenz los cierro en 5 minutos, porque son una vergüenza y sin embargo dicen lo que se les da la gana. Pero Arbenz finalmente fue derrocado y fueron famosos los regaños de Guevara hacia el presidente depuesto por haber matado de manera insuficiente. Debió haber unos cuantos fusilamientos a tiempo, lamentó Ernesto. Y si bien las biografías de Guevara siempre se encargan de otorgarle al derrocamiento de Arbenz una connotación impopular y oligárquica, es el propio Ernesto quien reconoció que el gobierno no contaba con apoyo popular. Casi nadie peleó. Casi nadie quiso hacerlo, añadiendo que el día en que Castillo Armas entró en la ciudad la gente lo aplaudió mucho, subrayando así el apoyo de la población a la rebelión anticomunista. En conclusión, a Guevara la imagen que tenía de Arbenz se le desplomó, no supo estar a la altura de las circunstancias, los militares se cagaron en las patas. Carta a su madre, 4 de julio de 1954. Pero más allá de estos comentarios colaterales, lo cierto es que nada de lo sucedido conmovió a Guevara. 2 días densos de acontecimientos políticos, aunque personalmente no hayan significado gran cosa para mí, confesó sin angustia. Para colmo, a él le habían prometido un pequeño nombramiento burocrático en ese país, pero el derrocamiento de Arbenz entorpeció el conchavo y ese fue el motivo central por el cual Guevara lamentó el golpe. Yo ya tenía mi puestito, pero lo perdí inmediatamente, de modo que estoy como al principio, le escribió Ernesto a su madre en la aludida carta del 4 de julio. Finalmente, el depuesto coronel huyó y se refugió en la Checoslovaquia comunista, hasta que en 1960 se mudó a la Cuba castrista, en donde se instaló definitivamente. Por los lugares de residencia escogidos, resulta evidente que Arbenz no se sentía muy cómodo en los países con libertad.
Tras las turbulencias en Guatemala, Guevara viajó de paseo a El Salvador de esta manera, medio a pata, medio a dedo y medio, qué vergüenza, pagando. Regresó luego a Guatemala y lejos de pretender enrolarse en alguna causa ideológica y mucho menos revolucionaria, insistió en sus escritos sobre sus pasiones erráticas, persiste en mí el aroma de pasos vagabundos. El aflojado deambular del inquieto transeúnte estaba a la orden del día y de la atribulada Guatemala, donde padeció algunos contratiempos administrativos menores, partió a México, y es aquí en donde su biografía sí comienza a marcar un punto de inflexión. En las tierras aztecas Ernesto se relacionará por primera vez con activistas cubanos exiliados, muchos de los cuales habían participado del famoso asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, en la ciudad de Santiago de Cuba, sitio en que residía la jefatura del primer distrito militar de ese país, con el intento de derrocar a Fulgencio Batista, un presidente militar de cuño populista que se encontraba ejerciendo en Cuba un poder desacreditado. Y mientras estos contactos con los cubanos se iban afianzando, entre otras actividades informales para subsistir, Ernesto se dedicaba a sacar fotografías en los parques junto a un nuevo amigo, Cáceres Valle, apodado como el Patojo. Conocimos toda la Ciudad de México, caminándola de una punta a otra para entregar las malas fotos que sacábamos. Luchamos con toda clase de clientes para convencerlos de que realmente el niñito fotografiado lucía muy lindo y que valía la pena pagar un peso mexicano por esa maravilla, anotará. Y en carta a su madre en noviembre de 1954, detalló otros aspectos de su modus vivendi: no hago nada nuevo. La fotografía sigue dando para vivir y no hay esperanzas demasiado sólidas de que deje eso en poco tiempo, a pesar de que trabajo todas las mañanas en investigación en 2 hospitales de aquí, punto. Y por las tardes y el domingo me dedico a la fotografía y por las noches a estudiar un poco. Creo que te conté que estoy en un buen departamento y me hago la comida y todo yo, y agrega un dato positivamente novedoso de su vida personal, además de bañarme todos los días gracias al agua caliente a discreción que hay. Como ves, estoy transformado en ese aspecto. En lo demás sigo igual porque la ropa la lavo poco y mal y no me alcanza todavía para pagar la lavandera. En otra carta fechada el 29 de noviembre, Guevara le escribía a su amiga Tita Infante lo siguiente: cuando llega el fin de mes tengo que hacer malabarismos y ayuno para quedar a mano, y brinda una confesión personal muy curiosa. Yo lo único que hice fue huir de todo lo que me molestaba. ¿Acaso su insistente vagabundeo era un escapismo psicológico? Y en el mismo mensaje agrega: sigo tranquilamente mi peregrinación por donde me lleven los acontecimientos, e insiste en su deseo de conocer Europa. Me gano los garbanzos retratando mocosos en la plaza y haciendo reportajes a los ches que caen por estos lares. Punto. La buena acogida científica me dio optimismo médico y me puse a trabajar como enano en alergia, gratis, para un hospital. ¿Y por qué Guevara no se dedicaba de lleno a consolidar su profesión en vez de picotear en múltiples pasatiempos intrascendentes en medio de una vida floja y distendida? Él mismo se responde anotando lo siguiente: no me decido a tomar la actitud decidida que hace mucho debía haber tomado, porque en el fondo, y en la superficie, soy un vago rematado, punto. Ni siquiera sé si seré un actor o un espectador interesado en la acción. Su vida afectiva en México también estaba asignada por la intrascendencia y en su diario anota: en relaciones públicas sigo más o menos igual, sin haber hecho ninguna amistad intelectual o sexual que valga la pena. Pero a pesar de esta falta de entusiasmo y motivación, a comienzos de 1955 la relación con Gilda Gadea se iría afianzando, no tanto por genuinos sentimientos sino por cálculo y utilidad. Ernesto la necesitaba como instrumento de manutención y fue entonces cuando él le regala a su novia y financista un ejemplar de la célebre obra argentina Martín Fierro, de José Hernández, con una dedicatoria particularmente despiadada: a Gilda, para que en el día de nuestra separación conserves un sentido de mi ambición de nuevos horizontes y mi fatalismo militante. Ernesto. 20 de enero de 55.
Guevara sabía que esa relación no tendría mayor futuro dado que Hilda Guerría era una muchacha que no lucía por su belleza física y hasta él mismo se mofaba en sus anotaciones acerca de la fealdad de su compañera. Recuerda su primo Fernando Guevara Lynch que él se casa con la peruana porque necesitaba una enfermera para el asma. Y esta mujer sabía algo de enfermería y Ernesto la tomó. Cuando cierta vez la veo entrar en una estancia de la familia, en Argentina, yo creí que era una mucama y la hice pasar por la puerta de servicio. Era como una especie de momia caminante. Efectivamente, la relación tenía rasgos de inestabilidad y tras una de esas bravas peleas por celos, Guevara detalló en su diario, con Hilda creo que rompí definitivamente luego de una escena de melodramas. Me gusta una chica que es química, no es muy inteligente y es bastante ignorante, pero tiene una frescura agradabilísima y unos ojos bárbaros. Sin embargo, la situación económica de Ernesto seguía siendo muy precaria y entonces el interesado noviazgo con Hilda prosiguió, él trataba muy mal a su mujer, no se cuidaba para hacerlo. Sin embargo ella lo adoraba tremendamente, recuerda Miguel Sánchez, el coreano, futuro instructor militar de Fidel Castro. Y lo que una vez más se torna evidente, es que Guevara no había salido de Guatemala hacia México convertido en un revolucionario empedernido, tal como resaltan sus santificadores, y su pretensión no era otra que seguir vagando despreocupadamente por el mundo, mi norte inmediato es Europa y el mediato Asia. ¿Cómo? Ese es otro cantar, anotó en carta remitida a sus padres. Pero esta no fue una frase aislada extraída de una epístola perdida. Hasta tal punto su anhelo era no hacer revolución alguna sino marcharse a cualquier parte en calidad de explorador autodidacta, que en las cartas escritas a sus familiares y amigos durante los 2 años vividos en México, se registran 161 referencias a viajes posibles o hipotéticos. Tampoco se ve en Guevara el menor entusiasmo por la medicina y sus pasantías ad honorem no le despertaban la menor seducción, me paso las 24 horas diarias hablando de enfermedades y cómo curarlas. No curo nada por supuesto le escribió a su padre y en otra carta remitida a su amiga Tita Infante reconoció, científicamente soy un fracaso. Y ese afán peregrino por sobre cualquier proyecto medicinal o andanza insurreccional era tan preponderante, que para conseguir dinero a fin de cumplir con sus reanimados programas vacacionales, elaboró un desmedido esfuerzo interior y tomó la decisión de trabajar en algo un poco más serio, al menos por un puñado de días cubriendo un evento deportivo. Fue entonces cuando consiguió empleo como fotógrafo para la agencia latina, un engendro peroneano, según anotó, financiado justamente por la dictadura de Perón desde Argentina, la cual estaba registrando los Juegos Panamericanos. Todo ese trabajo debía tener su pequeña compensación monetaria en forma de unos 4,000 pesos que me corresponderían luego de tanto trajín, escribió. La paga tarda en hacerse. Pero cuando al fin llegan los honorarios atrasados, ni lerdo ni perezoso Guevara corrió a la primera agencia de viajes para reservar un pasaje para España. Lamentablemente solo le abonaron la mitad de lo que él esperaba y con eso no le alcanzó para cruzar el Atlántico. Su frustrado viaje a las tierras del generalísimo Franco lo obligaron a permanecer en México. Y fue en ese aburrido ínterin en el cual Guevara se hallaba ávido de reemplazar su malogrado éxodo a Europa por un nuevo pasatiempo, cuando en el mes de junio le es presentado otro grupo de cubanos recién llegados, entre los que se encontraba Raúl Castro, un líder estudiantil cubano que acababa de salir de la prisión en La Habana. Pocos días después, llegó también a México su enigmático hermano Fidel, y entonces Raúl lo llevó a Ernesto a una cena en casa de amigos comunes para presentárselo. Sucedió entonces, en una memorable noche de julio de 1955 cuando durante una cena Ernesto Guevara conocerá a Fidel Castro. Hasta ese momento, Ernesto Guevara de la Serna, más que un guerrillero en construcción era esencialmente un fotógrafo ambulante, un médico malo y mal pago, un exiliado de ningún lugar, un novio sin entusiasmo y en síntesis, un peatón de fin de semana. Un guerrillero en construcción. El abogado cubano Fidel Castro Ruz, nacido en 1926,
Siendo muy joven había participado en 1948 de los hechos vandálicos en Colombia conocidos como el Bogotazo y no fueron pocos quienes en ese momento lo vincularon con la muerte del legendario sindicalista Jorge Gaitán. Fidel contaba además el antecedente menos violento de haber sido actor frustrado y obró primeramente como extra en 2 películas rodadas en México. La primera, Holiday in Mexico, de George Sidney, comedia musical de 1946, la segunda, del mismo año, la comedia Easy to Wed, con Lucille Ball. Sus dotes no le alcanzaron para triunfar en el exigente universo actoral, pero sí le sobraba juego para embaucar gente en el mundo político caribeño, en donde se movía con notable astucia. Era un histriónico charlatán de rasgos prepotentes, audaces y seductores, con pocos escrúpulos y formación ideológica difusa y confusa. Por los años 50, Fidel ya era un ascendente militante del Partido Ortodoxo de Cuba, el cual nada tenía que ver con el comunismo. De hecho, el Partido Comunista en la isla, el PSP, simpatizaba con Batista y gracias a ello, había llegado a colocar ministros y funcionarios en el gabinete gubernamental. El antecedente político más próximo y relevante de Fidel hasta ese momento había sido justamente en 1953, el 26 de julio, cuando se produjo el aludido asalto al cuartel Moncada, el cual fue un frustrado golpe comando dirigido por el propio Castro. La embestida fracasó y Fidel fue detenido y condenado a 15 años de prisión. Pero a los pocos meses, el 15 de mayo de 1955, Batista se apiadó de quienes fueron sus conspiradores e indultó a Castro y los suyos. De su condena a 15 años, Fidel apenas cumplió solo 1 y medio. Los indultados marcharon a Estados Unidos y luego a México. Por entonces, la fama de valentía por asaltar el cuartel y los meses de cárcel padecidos, le habían hecho ganar a Fidel un sentido respeto en varios círculos antibastistianos que operaban dentro y fuera de Cuba. Finalmente, Fidel Castro llegó a México el 7 de julio de 1955. El casi año y medio de prisión que había cumplido no lo amilanó ni a él ni a los suyos y se dispusieron de inmediato a reorganizar desde allí la lucha para redoblarle la apuesta al indulgente régimen de Fulgencio Batista, que acababa de beneficiar con la libertad a los mismos guerrilleros que habían atentado contra su gobierno. En la noche en que Fidel y Ernesto se conocieron, en una cena en la casa de María Antonia González, otra cubana exiliada, la simpatía entre ambos fue mutua e instantánea, o al menos así lo anotó en su cuaderno el propio Guevara. Un acontecimiento político es haber conocido a Fidel Castro, el revolucionario cubano, muchacho joven, inteligente, muy seguro de sí mismo y de extraordinaria audacia. Creo que simpatizaríamos mutuamente. Sin embargo, otros testigos directos de aquellos tiempos sostienen que la amistad en el dúo no fue horizontal, sino que existía un vínculo de obsecuencia y sumisión de Ernesto hacia Fidel. Según cuenta Lázaro Guerra, militante en los movimientos revolucionarios en Cuba, quien también estuvo exiliado en México por entonces, yo conocí a Guevara a mediados de 1956 en México, ahí en una cafetería donde iban muchos revolucionarios. A mí me lo presenta Nico López, pero al otro día Nico López viene y me dice, este tipo al que te presenté no es como tú ni como yo, este tipo es maquiavélico y es el que le lleva y trae a Fidel todo el trajín nuestro. Es un tipo repugnante. Fidel llega y salía corriendo a donde estaba él y a Castro le gusta que lo adulen. Anécdota similar recuerda José L. Rasco, abogado que fuera llamado por Castro para colaborar con la Revolución Cubana en 1959, le tenía pánico. Podían discutir mucho, pero al final el Che siempre agachaba la cabeza. No sabemos si Ernesto le era necesariamente servil a Fidel tal como algunos atestiguan, pero sí podemos confirmar que al menos en los primeros tiempos, le tuvo una rara devoción, tal como lo acreditan los pasajes de la almidonada poesía que el argentino le dedicó al cubano en México. Vámonos, ardiente profeta de la aurora, por recónditos senderos inalámbricos a liberar el verde caimán que tanto amas. El plan de Castro y sus adláteres consistía en volver a Cuba y dar guerra a las tropas de Batista y derrocarlo.
El grupo rebelde que conspiraba desde el exilio se autodenominó Movimiento 26 de Julio, en honor al 26 de julio de 1953, fecha del asalto al citado cuartel Moncada. Pero lo singular del caso, es que como hemos visto, Guevara horas atrás añoraba pasear por Europa, cosa que no pudo hacer por falta de recursos, y momentos después de conocer y conversar animadamente con Fidel, este lo persuadió en un rato de que se alistara en las filas guerrilleras rebeldes como médico de la expedición. Su arrebatada decisión consistente en ir a pelear por una causa ajena a un país desconocido producto de una azarosa conversación nocturna con quien no era más que un extraño, es confesada por el propio Ernesto. Lo conocí en una de esas noches frías de México y recuerdo que nuestra primera discusión versó sobre política internacional. A pocas horas de la misma noche, en la madrugada, era yo uno de los expedicionarios. Aburrido con su fotografía dominical y su desapasionado noviazgo, Ernesto Guevara no tardó en sumarse a una empresa guerrillera con un grupo de gente que acababa de conocer, por una ideología que manejaba superficialmente y contra un régimen, el de Batista, del que nada sabía, en un país en el que nunca había estado. A pesar del irreflexivo compromiso asumido, en las anotaciones de Ernesto sigue la idea de vagar por el mundo, aunque ahora se incorpora Cuba entre sus posibilidades turísticas, como si dicha isla fuese, no un teatro de operaciones militares, sino otro paisaje alternativo para visitar y tomar fotografías. El paso siguiente puede ser Estados Unidos, muy difícil, Venezuela, factible, o Cuba, probable. Pero mi meta irrenunciable sigue siendo París y llegará aunque sea nadando todo el Atlántico. Y tan así era el espíritu de Guevara, que en medio de los preparativos revolucionarios, llega a México su entrañable amigo Ricardo Rojo, el 30 de abril de 1955, y describe a su coterráneo de este modo: conservaba el inconfundible aspecto del estudiante universitario en vacaciones. No exageraba Rojo. En esos días Ernesto, siempre presto al recreo de campamento, se dedicó a escalar el volcán Popocatépetl. Hicimos derroche de heroísmo sin poder llegar a la cima, anotó. Y si bien por esas tardes mexicanas Fidel Castro diagramaba su expedición y Guevara efectuaba turismo arqueológico, también es cierto que la decisión de Ernesto de ser de la partida en Cuba seguía intacta, aunque en el fondo, él mismo no creía en el triunfo que Castro prometía, así como tampoco se enroló en el ejército rebelde por cuestiones principistas, sino por la posibilidad cierta de conocer un nuevo país, aunque el costo podría ser morir de manera absurda, aunque romántica y justiciera. La veía, la posibilidad de triunfo, muy dudosa al enrolarme con el comandante rebelde, al cual me ligaba, desde el principio, un lazo de romántica simpatía aventurera y la consideración de que valía la pena morir en una playa extranjera por un ideal tan puro, alegó. El guerrillero Miguel Sánchez, el coreano, reclutado por Fidel Castro como instructor militar, lo recuerda a Guevara en México detallando que la verdad es que era un hombre muy disciplinado. A la persona que me diga que era un cobarde le digo que no, y añade: el problema de Ernesto Guevara era que en el fondo no era más que un atorrante, aunque también era simpático. Era dogmático, creía que se lo sabía todo, que era el más leído y escribido como decimos los cubanos, y por supuesto se creía que sabía más que Fidel y dispara. Guevara era racista. No solo se percibía que no le gustaban los mexicanos porque los creía inferiores, sino que tampoco apreciaba a los negros. Testimonio similar lo brindó Lázaro Guerra, cubano que también estaba exiliado en México y se alistó luego en la guerrilla de Fidel. Era un tipo raro, muy reservado, distante de las personas, y recuerda que, en una ocasión estábamos tomándonos un café en un lugar de Ciudad de México e ingresó una mujer con un niño cargado en los brazos que se nos acercó para pedir limosnas y saqué, como es lógico, unas monedas. Nosotros tampoco teníamos mucho y el hombre que después se destapó como humanista, el tipo que quería resolver los problemas y que sentía pena por los que sufrían, me ha dicho a cara destemplada, que se joda, ¿para qué tiene hijos? ¿Qué cuernos le pasaba por la cabeza al médico Ernesto Guevara por entonces?
Cabe tomar nota de la siguiente reflexión de Juan José Sebrelli al respecto: a diferencia del político que subordina su personalidad a la causa, el aventurero toma la causa a la que se adhiere como un medio para justificar su existencia, expresar su personalidad, vivir más intensamente, forjar su propio mito. Lawrence hablaba de la elección voluntaria del mal ajeno para perfeccionar el propio yo. Ernesto Guevara de la Serna parecería encuadrar muy bien en esta caracterización. Igual a Mao. En el fragor de estos exóticos emprendimientos en ciernes, Hilda Gadea le confiesa a Ernesto la ingrata noticia de que está embarazada. Este no puede ocultar su pesar y anota: para otro tipo la cosa sería trascendental, para mí es un episodio incómodo. Voy a tener un hijo y me casaré con Hilda en estos días. La cosa tuvo momentos dramáticos para ella y pesados para mí. Al final se sale con la suya, según yo por poco tiempo. Ella tiene la esperanza de que sea para toda la vida. Recuerda a su excompañero Jaime Costa, asaltante del cuartel Moncada en 1953, y luego comandante de la guerrilla castrista, que Hilda Gadea era una mujer muy dulce, muy buena persona, pero también tengo que decir que era fea. Tenía el cuerpo de una diosa pero una cara, vaya, a mí me recordaba a Rosario la de Popeye. Nosotros en confianza le preguntábamos al Che: oye, ¿qué le encontraste a esta mujer? También le decíamos que de seguro cuando se despertaba en la medianoche y la veía, le darían ganas de salir corriendo. A todo esto Guevara respondía: bueno, aparte de que es muy cariñosa y muy dulce, acuérdate de que cuando tengo un problema económico, llamamos a Perú y al otro día está resuelto. Lo cierto es que al igual que su padre, Ernesto Guevara se casará de apuro. El matrimonio se oficializó el 18 de agosto de 1955 en el registro de Tepotzotlán. Meses después nacerá una niña que se llamará Hilda Guevara. Ernesto le da la noticia a su madre por medio de una carta fechada el 25 de febrero, en unos términos fríos a través de los cuales no manifiesta el menor signo de ternura para con la bebé. La descendiente es realmente fea y no hace falta más que mirarla para darse cuenta de que no es distinta de todas las niñas de su edad. Llora cuando tiene hambre, hace pis con frecuencia, la luz le molesta y duerme todo el tiempo. Así y todo hay una cosa que la diferencia inmediatamente de cualquier otro. Bebé, su papá se llama Ernesto Guevara. En otro escrito suyo, anota que el nacimiento de la niña le causa satisfacción, pero no justamente por la aparición de su bebé en el mundo, sino porque dicha circunstancia le permitiría deshacer su infeliz matrimonio. Tiene el nombre de Hilda Beatriz y es motivo de una doble alegría para mí. Primero, la de la llegada que puso un freno a una situación conyugal desastrosa, y segundo, el que ahora tengo la total certidumbre de que me podré ir, a pesar de todo. Que mi incapacidad para vivir junto a su madre es superior al cariño con que la miro. Seguiré con mi vida bohemia hasta quién sabe cuándo, y respecto a su hija, solo agregará: es un pedazo de carne que mama cada 4 horas con la puntualidad de un omega, rematando con dudoso gusto que la niña ha salido igualita a Mao Zedong.